Hola, bienvenidos a nuestro video. Mis compañeras Yetzeli Tatiana Espina Galiano, Karen Tatiana Sánchez Barrios y quien les habla, Lina Juliana Alarcón Alarcón. Nuestro video trata sobre profundizando en las falacias. Comencemos. El texto nos habla sobre razonamiento lógico distinguiendo entre la lógica formal y la lógica informal. Se menciona que un razonamiento es correcto si las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Además se menciona que los razonamientos pueden ser válidos o no válidos y los no válidos se llaman falacias. El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos y justificar lo que conocemos o creemos conocer. ¿Qué es el razonamiento lógico? El razonamiento lógico es la capacidad humana de resolver problemas mediante aplicación de reglas y principios lógicos. Se basa en la relación entre premisas y conclusiones donde un razonamiento es considerado correcto si las premisas son verdaderas y la conclusión es derivada lógicamente de ellas. Existen dos tipos de lógica, la lógica formal que estudia reglas y propiedades del razonamiento válido y la informal que se ocupa de razonamientos que pretenden ser correctos pero pueden contener falacias. El razonamiento lógico nos permite ampliar nuestros conocimientos, justificar nuestras creencias y demostrar teoremas en disciplinas como las matemáticas. ¿Para qué sirve el razonamiento lógico? El razonamiento lógico nos ayuda a comprender y aplicar principios y reglas en diversas áreas del conocimiento, como la matemática, la ciencia, la filosofía y el derecho. En resumen, el razonamiento lógico es una herramienta esencial para el pensamiento crítico, la toma de decisiones inteligentes y la construcción de argumentos sólidos. ¿Cómo aplicamos el razonamiento lógico en nuestra vida cotidiana? Aplicamos el razonamiento lógico en nuestra vida cotidiana al analizar situaciones, evaluar opciones, resolver problemas, tomar decisiones basadas en la evidencia disponible y evitar errores de pensamiento como los sesgos cognitivos. ¿Qué son las falacias lógicas? Las falacias lógicas son errores en el razonamiento que pueden parecer convincentes, pero que en realidad son engañosos o ilógicos. Estas falacias pueden surgir de diversas formas, como generalizaciones injustas, argumentos basados en emociones en lugar de evidencia, ataques personales en lugar de refutar los argumentos, entre otras. Reconocer y evitar las falacias lógicas es importante para promover un pensamiento crítico y un razonamiento sólido. Algunos ejemplos comunes de falacias lógicas incluyen el argumento ad hominem, la falacia de la falsa dictadura y la falacia de la petición de principio. Es fundamental examinar cuidadosamente los argumentos y evaluar su validez lógica antes de aceptarlos como verdaderos. ¿Qué es la falacia ad baculum? La falacia ad baculum es un tipo de falacia lógica que ocurre cuando se utiliza la fuerza, la amenaza o el miedo para persuadir o respaldar un argumento, en lugar de presentar pruebas o razones válidas. ¿Qué es la falacia ad hominem? La falacia ad hominem es un tipo de falacia lógica en la que se ataca o critica a la persona que presenta un argumento en lugar de abordar o refutar el argumento en sí. Está como el ejemplo que les puse aquí, que el señor está simplemente criticando a la señora por su forma de decir y no está tomando en cuenta que su argumento es válido. ¿Qué es la falacia circunstancial? La falacia circunstancial es un tipo de falacia lógica en la que se descarta o se critica un argumento basado en las circunstancias o características personales del individuo que lo presenta, en lugar de analizar el mérito del argumento en sí. ¿Qué es la falacia ad ignorantiam? La falacia ad ignorantiam, también conocida como argumento de ignorancia, ocurre cuando se afirma que algo es verdadero o falso solo porque no se ha demostrado lo contrario.
Se basa en la falta de evidencia para sostener una afirmación. ¿Qué es la falacia ad populum? La falacia ad populum es un tipo de falacia lógica en la que se argumenta que algo es verdadero o válido solo porque es ampliamente aceptado o creído por muchas personas. ¿Qué es la falacia ad verecundiam? La falacia ad verecundiam, también conocida como argumento de autoridad. Esta falacia ocurre cuando se apoya un argumento o afirmación únicamente en la base de la autoridad o reputación de una persona, en lugar de presentar pruebas o argumentos sólidos. ¿Qué es la falacia falsa causa? La falacia de falsa causa es un tipo de falacia que ocurre cuando se establece incorrectamente una relación de causa y efecto entre dos eventos o fenómenos que no tienen una conexión causal real. En resumen, se atribuye una causa incorrecta a un efecto. ¿Qué es la falacia del accidente? La falacia del accidente es un tipo de falacia lógica que ocurre cuando se aplica una regla general de manera inapropiada sin considerar las circunstancias particulares de un caso específico. Es un error en el razonamiento que surge al generalizar una regla o principio sin tener en cuenta las excepciones o situaciones especiales. ¿Qué es la falacia del antecedente? La falacia del antecedente es un tipo de falacia lógica en la que se asume erróneamente que si una condición anterior es verdadera, entonces la consecuencia también debe ser verdadera. Es un error en el razonamiento que no considera otras variables o factores que podrían influir en el resultado. ¿Qué es la falacia ad consequentiam? La falacia ad consequentiam es un tipo de falacia lógica que ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero o falso en función de las consecuencias deseadas o no deseadas de creer en ello, en lugar de evaluar la veracidad o validez de un argumento. Se utiliza el impacto emocional de sus consecuencias para respaldarlo o rechazarlo. ¿Qué es la falacia del falso dilema? Esta falacia del falso dilema ocurre cuando se presenta una situación como si solo hubieran dos opciones posibles, cuando en realidad existen más alternativas disponibles. Es un error en el razonamiento que limita las opciones y restringe la discusión a una elección falsamente simplificada. ¿Qué es la falacia del jugador? La falacia del jugador es una falacia lógica por la que se cree erróneamente que los sucesos pasados afectan a los futuros en lo relativo a actividades aleatorias, como en muchos juegos de azar. ¿Qué es la falacia del equívoco? La falacia del equívoco es un tipo de falacia lógica que ocurre cuando se utiliza una palabra o frase con múltiples significados o interpretaciones de manera ambigua o confusa, lo que lleva a conclusiones erróneas o malentendidos en el razonamiento. ¿Qué es la falacia del énfasis? Las falacias de énfasis, como su nombre bien dice, son cometidas en el momento en el que el autor del argumento pronuncia con un acento inadecuado una frase, lo que lleva a la falacia. ¿Qué es la falacia de la composición? La falacia de la composición es un error del razonamiento que ocurre al inferir que lo que es cierto para las partes individuales de algo también debe ser cierto para el todo. Es una suposición incorrecta de que las propiedades o características individuales se aplican de la misma manera cuando se combinan en conjunto. ¿Qué es la falacia de la división? La falacia de la división es un error de razonamiento que ocurre al inferir que lo que es cierto para el todo también debe ser cierto para las partes individuales de ese todo. Es una suposición incorrecta de que las propiedades o características del conjunto se aplican de la misma manera a las partes individuales. ¿Qué es la falacia circular? La falacia circular es un error de razonamiento que ocurre cuando se utiliza la conclusión como parte de la premisa o del argumento inicial. Es un razonamiento circular en el que se asume lo que se intenta demostrar sin ofrecer evidencia externa o válida para respaldarlo. ¿Qué es la falacia de la pregunta compleja?
La falacia de la pregunta compleja es un error de razonamiento que ocurre al formular una pregunta que presupone ciertas afirmaciones o condiciones en su formulación. Es una táctica manipuladora que busca limitar las respuestas o forzar a la persona a aceptar premisas implícitas sin cuestionarlas. ¿Para qué sirven las falacias lógicas? Las falacias lógicas sirven para identificar y señalar errores en el razonamiento, ayudando a mejorar la claridad y validez de los argumentos. Al comprender las falacias lógicas, podemos fortalecer nuestra capacidad para evaluar críticamente los argumentos y evitar caer en trampas de lógica defectuosa. ¿Cómo podemos aplicar las falacias lógicas en nuestra vida cotidiana? Podemos aplicar las falacias lógicas en nuestra vida cotidiana al reconocer y evitar caer en los errores de razonamiento. Al evaluar los argumentos que nos presentan, podemos identificar las falacias lógicas y cuestionar su validez, lo que nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a comunicarnos de manera más efectiva. ¿Qué son las lógicas formales? Las lógicas formales son sistemas de reglas y principios que se utilizan para analizar y evaluar la validez y coherencia de los argumentos. Esta lógica se basa en la estructura formal de los argumentos, independientemente de su contenido específico. Se centra en aspectos como la forma lógica, la inferencia válida y la consistencia interna. Las lógicas formales son herramientas importantes en disciplinas como la filosofía, las matemáticas y la informática, ya que permiten un análisis riguroso y preciso del razonamiento. ¿Qué son las lógicas informales? Las lógicas informales se refieren al estudio de los argumentos y razonamientos cotidianos que no están necesariamente estructurados en forma lógica formal. A diferencia de las lógicas formales, las lógicas informales se centran en cómo se comunican y presentan los argumentos en situaciones reales. Se ocupan de aspectos como la persuasión, la relevancia, la ambigüedad y el contexto. Las lógicas informales nos ayudan a evaluar la fuerza y la solidez de los argumentos en nuestra vida cotidiana, mejorando nuestra capacidad de razonar y analizar de manera crítica. ¿Para qué sirven las lógicas formales? Las lógicas formales sirven para analizar y evaluar la validez y coherencia de los argumentos de manera rigurosa y precisa. Esta lógica nos permite identificar las inferencias válidas, distinguir entre el razonamiento correcto y el incorrecto y detectar posibles falacias o errores del razonamiento. Además, las lógicas formales son fundamentales en disciplinas como la matemática, la informática y la filosofía, donde se requiere un razonamiento lógico, sólido y preciso. Su aplicación nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y a tomar decisiones basadas en una lógica sólida. ¿Para qué sirven las lógicas informales? Las lógicas informales sirven para analizar y evaluar los argumentos y razonamientos en situaciones de la vida cotidiana, donde la estructura formal no siempre está presente. Nos ayuda a comprender cómo se presentan y comunican los argumentos, identificar falacias, ambigüedades y sesgo en el razonamiento, y evaluar la fuerza persuasiva de los argumentos. Las lógicas informales nos permiten mejorar nuestras habilidades de razonamiento crítico, comunicaciones efectivas y tomar decisiones informadas en diversos contextos como debates, discusiones y negociaciones. ¿Cómo aplicamos las lógicas formales e informales en nuestra vida cotidiana? Analizar argumentos. Evaluar la validez y coherencia de los argumentos que nos presenta, identificando tanto falacias lógicas como sesgos comunicativos. Tomar decisiones informadas. Utilizar el razonamiento lógico para evaluar las opciones disponibles y tomar decisiones basadas en evidencias y argumentos sólidos. Comunicarnos efectivamente. Utilizar las lógicas informales para expresar nuestro punto de vista de manera clara, persuasiva y libre de falacias.
Identificar manipulaciones. Reconocer las estrategias retóricas y persuasivas que se utilizan para influir en nuestras opiniones y tomar decisiones informadas en lugar de ser manipulados. Resolver problemas. Aplicar el razonamiento lógico para analizar problemas complejos, identificar patrones y encontrar soluciones eficientes. La aplicación de las lógicas formales e informales nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de pensamiento crítico, toma de decisiones y comunicaciones efectivas en diversas situaciones cotidianas. Muchas gracias.